Carlos Slim Helú, el hombre más rico de México y por 3 años consecutivos el más rico del mundo. Su fortuna en el primer semestre de 2021 asciende a $55.980 millones, presentando un incremento de 7.4% con respecto a 2020. Estos son números simplemente impresionantes, teniendo en cuenta que los últimos 18 meses son fácilmente los más arduos para la gran mayoría de las personas por situaciones que todos conocemos. Entonces, ¿cómo es que los más ricos del mundo han logrado mantener e incluso incrementar sus fortunas aún en medio de la crisis? Conozcamos la historia de Carlos Slim Helú para darnos una idea de cómo se logra esto. Mi nombre es Carlos y te doy la bienvenida a Finanzas Personales al Oído. Aquí encontrarás claves y recomendaciones de los emprendedores más ricos y exitosos del mundo. Si quieres obtener más contenido como este, suscríbete y activa las notificaciones. Carlos Slim nace en enero de 1940 de una familia de inmigrantes libaneses que llegaron a finales del siglo XIX en busca de fortuna y la hallaron aún en uno de los ciclos más convulsionados de la historia reciente de la humanidad. Revolución Mexicana, Primera y Segunda Guerra Mundial, Guerra de Corea, entre otras. Pero Carlos Slim tampoco la tuvo fácil. Guerra de Vietnam, Guerra Fría, crisis del petróleo, la crisis de los 80, la de los .com, en fin. Esta trayectoria hace que nos preguntemos cómo es que un magnate, que no es ni tecnológico ni petrolero, ha logrado no solo mantener sino hacer crecer su fortuna. Empecemos por el principio. Cuando su padre y su tío se establecieron en México, fundan la Estrella del Oriente, un negocio de variedades al por mayor y al detal, con tal suerte que quedan en medio de la Revolución Mexicana de 1910. En aquel momento, el tío de Carlos Slim decide vender su emprendimiento y quien se lo compra es su hermano Julián Slim, padre de Carlos. De este episodio podemos sacar una primera enseñanza: la perseverancia. Slim nunca se rindió aún en medio de una gran agitación social y una crisis peor. En lugar de rendirse, se concentró en ver oportunidades en medio de esta turbulencia y cuando esta pasó, su fortuna se había incrementado, pues había convertido la crisis en su fuente de éxito. Inicialmente con el negocio inmobiliario, Slim padre había comenzado a cimentar la carrera del que sería uno de los hombres más ricos del mundo. Más adelante, cuando Carlos Slim tenía apenas 12 años, ya comenzaba a hacer emprendimientos y pequeñas inversiones que le ayudaron a entender la mecánica que consolidaría su éxito. Aquí está su mayor secreto revelado: comprar barato y vender caro. Esta es la segunda enseñanza: la educación financiera. Parece muy obvio que el secreto del éxito sea ese, pero en verdad es así, y de hecho, en cualquier emprendimiento que tengamos se trata simplemente de eso. Ahora bien, por obvio que parezca, el talento que desarrollamos al comenzar a muy temprana edad con nuestra educación financiera es el identificar cuándo algo está barato o cuándo está caro y actuar rápido. En ese sentido se pueden utilizar algunas reglas como la del margen. Si un determinado negocio me deja un determinado margen, entonces es bueno para mi estrategia de largo plazo. Utilizar esta regla simple facilita mucho el proceso de toma de decisiones y nos ayudará a actuar cada vez con más velocidad y precisión frente a las oportunidades, que como mencionamos en el principio, vienen disfrazadas de crisis. Un año después, Julián Slim fallece y deja a su familia haciéndole frente a la incertidumbre financiera. Esto obliga a Carlos a ejercer como maestro de escuela al tiempo que estudiaba para ser ingeniero civil. Sin embargo, dado su conocimiento financiero y sus aptitudes matemáticas, el magnate funda una firma de corretaje de valores y esta pasión por los mercados financieros dará sus frutos más adelante. Al mismo tiempo que trabajaba en su firma, su familia crecía y de la mano de su esposa, Soumaya Domit, fundan el grupo Carso. Y aplicando el conocimiento heredado de su padre, vivieron cómodamente pero sin excesos. Podría decirse que de forma modesta para su nivel, prefiriendo utilizar sus recursos en el crecimiento del grupo empresarial. Y aquí otra lección de Carlos Slim: ahorro e inversión. Con seguridad ya habrás escuchado este concepto en el video del secreto judío para la riqueza, aunque aplicarlo no es una exclusividad de esta cultura, pues Carlos Slim aplica este principio desde sus inicios como empresario. Esto le dio la oportunidad de tener los recursos necesarios para tomar tantas oportunidades como le fue posible en función del crecimiento de su grupo empresarial. De este modo, en los años siguientes, la estrategia de Carso se basaría en la adquisición de empresas con deficiencias administrativas e infravaloradas. Y aquí nos encontramos nuevamente con el principio de comprar barato y vender caro, solo que llevado a un nivel superior. A este tipo de negociadores suelen llamarles despectivamente buitres. Nada más lejos de la realidad. Existe un tipo de persona muy especial que se enfoca en lo que está fallando para hacerlo funcionar y hallar el valor en lo que para los demás es un fracaso. Llamar buitre a alguien que se tomó semejante riesgo no es solo fruto de una mentalidad de pobreza,
sino que también denota lo lejos que estamos de los estándares de educación financiera requeridos para realizar dichas maniobras. Ya en 1982, Slim era uno de los empresarios más poderosos de México, cuando estalla la crisis de la deuda mexicana. Esto ocasiona una fuerte fuga de capitales, y es aquí donde hace el pronunciamiento que marcaría un antes y un después en su carrera, y que a la postre lo pondría en el lugar que ostenta hoy. Si mi padre, en plena revolución, con el país sacudido, sin todavía tener familia, siendo extranjero y sin el arraigo que te da el tiempo, confió en México y en su futuro, ¿cómo no iba a hacerlo yo? Slim había decidido dejar su patrimonio en el país, no solo invertido en sus empresas, sino que se preparó para invertir más adquiriendo reconocidas empresas que se apresuraron en salir. General Tire y Aluminios Reynolds fueron solo dos de sus adquisiciones. Más adelante, con la recuperación económica, vino el fruto de haber invertido en plena crisis y siguieron las adquisiciones: Firestone, Hershey's y la cadena de restaurantes Denny's. Su grupo empresarial creció a tal ritmo que motivó las leyes antimonopolio vigentes aún hoy. Sin embargo, el grupo siguió creciendo y ya en los 90s la privatización de Telmex abrió una nueva oportunidad de negocio que Slim no dudó en tomar. Para ello tuvo que asociarse con otros inversionistas y al ganar la licitación identificó una de las oportunidades más rentables de la historia: la telefonía móvil prepagada. Claro, esta empresa estaba en una situación financiera tan crítica que puso en riesgo al grupo completo y a sus socios, lo que dio pie para que estos vendieran, y con el tiempo Carso se haría con el control total de la empresa. Entonces, sin esperar mucho, comenzó una de las estrategias de expansión más agresivas del mundo, comenzando por la actualización tecnológica de Telmex para que se convirtiera en el servicio número 1 de telefonía fija y móvil. Sin embargo, para que la empresa fuera rentable en el largo plazo, Slim direccionó los esfuerzos de la empresa a que la gente dejara de percibir el servicio de telefonía móvil como algo exclusivo de gente rica y lo puso al alcance de todos con la famosa tarjeta prepagada Amigo. A finales de los 90 realizó otra compra magnífica: las acciones de Apple y la empresa de servicios tecnológicos Prodigy, con la cual entró en la euforia de las .com. Como ya es sabido, al estallar esta burbuja fueron cientos las compañías tecnológicas que se quebraron, y aquí nuevamente brilla la estrategia de Slim: comprar empresas en malas condiciones para recuperarlas y hacerlas crecer. De este modo se hizo al control de buena parte de las empresas prestadoras de este tipo de servicios en toda América, de ahí que Telmex pasara a llamarse América Móvil, conformando así lo que es hoy la octava empresa de telecomunicaciones más grande del mundo, con más de 260 millones de clientes y operación en 26 países. Para terminar esta fascinante historia, algunas reflexiones más. Arriesgó cuando nadie más lo hizo. Utilizó sus ahorros para hacer crecer sus inversiones. Se enfocó en satisfacer necesidades y actuó rápido en función de estas, mucho antes de que sus decisiones tuvieran un panorama claro, y aprovechó las ventajas de las empresas pequeñas para convertirlas en grandes empresas. En resumen, los principios que Carlos Slim ha aplicado toda su vida y que lo han llevado a ser uno de los empresarios más prolíficos y diversificados del mundo son: la perseverancia, la educación financiera, ahorro e inversión, identificar y satisfacer necesidades, tomar riesgos y tomar decisiones rápido. Espero que este video te haya aportado luz y nuevas ideas en tu propósito de ser un multimillonario y te acerque un poco más al logro de tus mayores metas. Deja tu comentario y cuéntanos si la historia de Carlos Slim te ha inspirado y qué le aporta a tu vida. Recuerda suscribirte, darle like y compartir para que juntos creemos nuestra propia comunidad de ricos y emprendedores. Hasta pronto y gracias.